Ya casi llegamos a 200,000 suscriptores. Estoy cerquita, me dice mi seguidora. Ya está llegando. Yo, sí, 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 ya estamos llegando. Ve qué belleza de suétercito. Y muchísimas gracias para esas casi 200,000 personas que están suscritas a este canal. Y a las que no se han suscrito, les invito para ver qué tanto ahí les conquisto. Vean qué belleza de suétercito. Muy, muy bonito. Y este otro un canesú que iniciamos de arriba hacia abajo, muy fácil para dividir cada talla y ya les voy a explicar detalle a detalle todo lo que ustedes necesitan y lo que no me lo preguntan y todo gusto, aquí estamos para servirles. Saludos y comenzamos. Muy bien, aquí les tengo el proyectito que les había ofrecido con todo gusto. Me costó más tiempo, ¿por qué? Porque yo digo, voy a ir a buscar el canal de Tejeres de Guapas, ustedes lo conocen, Tejer de Guapas, y si no lo conocen lo visitan porque es preciosísimo. Es una compañera de España que teje muy bonito y lo tiene, menos el inicio, la unión de las mangas y el borde es diferente, pero prácticamente es igual y yo dije, bueno, por respeto a ella, no lo voy a sacar completamente así. Pero aquí lo vamos a unir hasta aquí. El paso a paso de las dos es igual hasta aquí. El inicio, el punto se los voy a enseñar muy bien. Y lo que cambiamos después un poquito para que se vea diferente al que tiene ella y este no está en YouTube es esta forma como le hacemos al suétercito. ¿Ve? Pero los dos son iguales. Los dos patrones hasta aquí son iguales. Ustedes deciden si lo tejen completamente en punto de araña o le hacen este toquecito bonito que queda en las mangas. Y les hice el puño punto elástico en el suétercito, el cuello y la parte de abajo. Y la blusita este acabado para que fuese un poquito distinto. Ya yo me había dado cuenta hasta que ya tenía el proyecto y ya les había ofrecido el proyecto. Así que bueno, en la pequeña hilo 1.5, ganchito del 1.5, 127 gramos, con una madejita de estas de hilo rústica. Este lo compré en Estados Unidos, es importado de México y me costó apenas 8.49, o sea, $9 sale esta blusita si la tejemos nosotros mismos. ¿Ven? Es algodón, muy bonito, está preciosísima esta blusita. Ahí se las dejo modelando para que la vean o se las dejé modelando antes. Y el suéter, en el suéter 479 gramos, también ese lo compré por allá, ganchito del 4. Gasté 4 y un poquito más, o sea, 400 vienen en presentación de 100 gramos, 4 de estos rollitos que valen la pena, es algodón, pero sedosito, muy bonito, ¿ven? Y me sobró todavía este poquito, podría hacerlo con 5 madejitas, una talla grande, ¿ven? Que lo que va a variar es la sisa y un poquito más de largo en la parte de abajo, ¿ok? Bueno, ganchito del 5 y aquí se los voy a presentar un poquito más de cerca. ¿Ven? Esto yo les explico cómo continuarlo en punto de araña un poquito más después de la sisa y luego les explico cómo continuar esta puntada, que no hay nada complicado aquí. Van a ver qué bonito, qué precioso y cómo se ve de lindo también. Así que bueno, saludos para todas. Muchísimas gracias por los comentarios que me hacen ahí también. ¿Ven qué ve? Yes. ¿Sí? Muy lindo. Bueno, así que con esto espero me entiendan el video y el paso a paso. Yo creo que vale la pena bastante. Bendiciones y comenzamos. Muy bien, aquí se los tengo adelantado. Estoy en la número 14 y lo vamos a hacer pasito a pasito, bien lento, todo lo más que yo pueda. ¿Ven? No demasiado porque el video sería muy largo, pero todo lo más que yo pueda. Va a ser facilito. Vamos a dejar las divisiones de una vez con ojitos y aquí vamos a dejar en los brazos 24 puntos. En el caso de este hilo del número 5, ganchito número 4, así lo he tejido, y 24 en la espalda y solamente en el frente voy a dejar una cadenita menos, que sería 23, por el asunto de la unión aquí en el punto deslizado. Repito, 23, 24, 12 y 12. Es un canesú en múltiplos de 12. ¿Sí? Este es talla grande, clarísimo y comprobado, es talla grande.
Y si la quieren más pequeña, simplemente sacamos la sisa en la 10. Por ahí se las tengo marcado. En la 10 sacamos la sisa. Ahí les explico en el futuro lo de la sisa. Pero vamos a comenzar con hacer, aquí les dejo este hilito. Si no se los he mostrado al inicio, el fabricante recomienda un ganchito del número 5, 5.5. Yo estoy tejiendo con uno del 4. Quiero que el punto me quede más unido. No va a quedar como cartón, ya que el punto escalado va a quedar muy bonito. Hay que tener ese cuidado cuando se teje un punto muy cerrado con un ganchito menor al que el fabricante recomienda, porque puede quedar, sí, un poquito estresadito. Pero este no, va a quedar definido muy bonito. Es un hilito de algodón, dice yo amo el algodón, está precioso, muy sedosito. Y ahí les dejo entonces en este momento en pantalla según la necesidad o el gusto que tengan ustedes para dejar el escote. Ese es en el hilo del número 5 y la siguiente sería en el hilo número 1.5. Tendrían que hacer mucho más puntos porque pues, el hilo es más delgadito, ¿verdad? Y tiene que pasar por la cabeza. Así que bueno, vamos a comenzar entonces con este proyectito que ya está avanzado y está bien bonito. Vamos a comenzar exactamente esa que sería 71 ojitos, 71 cadena, disculpen, y 4 ojitos que vamos a dejar como marca de una vez. Aquí vamos a hacer 4 cadenitas por ser la primera vez, 1, 2, 3, 4, pasamos el hilo, ¿bien? Y vamos al primero. Vamos al primero y aquí sacamos un punto alto, ¿ven? Y aquí tenemos la primera marquita, pero aún así lo voy a marcar por ser el inicio. Los demás no necesitan marcas. Ya van a ver qué bonito, qué fácil. Aquí vamos a hacer el brazo izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenitas. Este lo vamos a utilizar. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas. Lazamos el hilo. 1, 2, 3 y vamos a regresar al 4 hacia atrás para hacer la división. Ven qué bonito, de una vez ni se los voy a marcar. Aquí tenemos el brazo izquierdo y ya vamos a sacar la espalda. En la espalda vamos a dejar 24 cadenas. 1, 2, 3, 23 y 24 cadenas tengo aquí. Y vamos a hacer la división de una vez. 1, 2, 3. Es que vean qué bonito, vean qué belleza. 1, 2, 3. Sacamos y vamos a la 4. Y aquí dejamos la próxima marquita. ¿Ven? Y aquí tenemos el brazo izquierdo y la espalda. Ahora vamos a sacar el brazo derecho y el frente. ¿Ok? Así de fácil. Así que de una vez, ahora vamos a sacar otra vez 12 puntos, porque sería el siguiente brazo, ¿verdad? 1, 2, 3. Aquí tenemos el número 12. Volvemos a poner la uñita y hacemos 1, 2, 3 puntos. ¿Ven qué fácil? Y muchas gracias a aquellas nuevas que me dicen, ya hice una prenda por primera vez y me encantó. ¿Ve? Muchísimas gracias y a seguir. Recuerden que la práctica hace al maestro. Así lo llevo. Así lo llevo. Vean qué belleza. Brazo izquierdo, espalda y brazo derecho. Ahora voy a sacar el frente, pero con 23 cadenitas. ¿Ok? Para que nos quede bien a la hora de unir. Está bien, no se va a notar ahora, pero cuando ya hacemos la primera sí se va a notar. 1, 2, 3, 4, 5, 23 cadenitas, ya iba a ser la 24. Emparejamos bien, que nos quede bien parejito. ¿Sí? Y vamos a unir aquí. Yo les voy a hacer uno abierto y van a ver qué bonito. Ya lo hice para una clienta y le encantó. Bueno, vamos a venir a este punto. Es por eso que hacemos 23 puntos. Vamos a venir a esta partecita aquí y vamos a hacer aquí un deslizado. No sé si salió bien en la pantalla. Vamos a esta partecita y hacemos aquí un punto deslizado. ¿Ven?
Y con este punto deslizado tendríamos un total aquí ya de 24 cadenitas. ¿Ve? 24 puntitos así. Ahora aquí vamos a aprovechar y entrar en el ojito. Y hacemos un deslizado. Voy a entrar en la cadenita. Quiero adelantarlo un poquito para que me quede más centrado. Ya van a entender la razón. Y aquí voy a levantar de una vez 1, 2, 3 cadenitas más 1, 2 de separación. Entramos al ojito. ¿Ven? Y aquí vamos a hacer 3 puntos altos. Tenemos 2, 3. 3 puntitos altos de cada lado. Y aquí vamos a hacer así. 1, 2, 3 cadenitas. Y contamos este 1, 2, 3. En el 4 hacemos un punto bajo. En el 5, el 6, el 7 y el 8. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos y otra vez 1, 2, 3. Y vamos de una vez a la marquita. Es que ya tenemos una marquita hecha. ¿Ve? 2 cadenitas de separación y volvemos a ir al ojito. Entonces, ¿cuánto hicimos? 71 cadenas más 4 ojitos para esta talla. ¿Ven? Tenemos aquí la mitad de un aumento y aquí un aumento completo. Ahora en la espalda nos quedan 2 de estos. Va a ser diferente. Vamos a ver. 1, 2, 3 y avanzamos 1, 2, 3 en el 4. Hacemos, repetimos de nuevo, disculpen. 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3. Y aquí tenemos algo distinto que un aumento. Vamos a hacer así. 1, 2, 3. En el 4 vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta sería como la canción del 3, ¿verdad? 1, 2, 3. En el 4 volvemos a repetir los 5 puntos bajos. Estamos haciendo la mitad de una arañita, que en la espalda nos quedarían 2 mitades. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 y venimos 1, 2, 3. Y aquí quedamos en el ojito y volvemos a repetir el aumento. Es que vean qué belleza. Yo lo hice y me enamoré así, como dicen, a primera vista, de una vez. ¿Eh? 1, 2, 3. Y ahora ya vamos a sacar el brazo derecho. ¿Ven? Ya sacamos la espalda. Hicimos nada más una. Aquí nos quedan 2 mitades. Y ya vamos a sacar el brazo derecho y el frente, que nos quedaría exactamente como este. Igual. 1, 2, 3 en el 4. 1, 2, 3 en el 4. Hacemos nuevo lo mismo. 5 puntos bajos. Y van a ver en las mangas qué fácil. Vamos a sacar las manguitas. Súper fácil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3.
Rapidísimo, ¿verdad? Yo pensé hacerlo, eh, hacer un cuello punto elástico primero y después montar esta puntada, pero no muchas le gusta el cuello tortuga, el cuello alto, así que más frío se vaya poniendo, posiblemente se los haga. ¿Ven? Aquí tenemos de nuevo los tres. 1, 2, 3. En el 4 volvemos a hacer lo mismo que hicimos en la espalda. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hacemos aquí 3 puntos en el mismo punto. 3 puntos en el mismo punto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En el 4 volvemos a repetir lo mismo. Aquí tenemos que tener el cuidado de que nos quede parejito. Y otra vez tenemos aquí 1, 2, 3. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Y ya venimos hasta aquí para terminar el aumento, división de una vez. Buscamos así, 1, 2, 3. La cadenita número 3. Deslizamos y voy a adelantarme un poquitito. Aquí. Y otra vez, 1, 2, 3. Y una. Voy a dejar una, así lo he hecho. Voy a dejar una de separación. Una. Yo sé que debería ser 2, pero quiero que me quede cerradito. Ya casi les voy a mostrar por qué. Porque por más que uno lo haga, no me queda cerrado bien bonito. Un cerrado bien bonito. Aquí dejamos de nuevo los 3 puntos y ya estamos en la segunda. ¿Ven? Aquí estamos en la primera. Ya vamos para la segunda vuelta. ¿Ven? En la segunda vuelta comenzamos a montar ya las arañitas, el puntito de arañita. ¿Ven? Así. Vean qué bonito que va. Comienza a hacer esa escala tan bonita. Así. ¿Ven? Aquí es el inicio y final. Y vean aquí también que se vea igual. Si yo dejo una cadenita más, me queda esos espacios muy abiertos. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer aquí entonces 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, porque vamos a comenzar ya un aumento muy importante. Normalmente son 3. Esta vez son 5 cadenas. Lazamos el hilo y vamos a este primer punto. Bueno, último. Disculpen, primero sería este. Y entramos aquí y hacemos 3. Hacemos un total de 3 puntos, disculpen. Un total de 3 puntos. Y ahora 1, 2, 3. Para salir, en el primero no vamos a hacer nada ya que estamos cerrando de una vez. Vamos a hacer en el segundo. Tercero y cuarto. Solo 3 puntos aquí. 1, 2, 3 cadenas. Entramos en este espacio. Y ahora tocamos este punto. Solamente uno. Nos quedan aquí 3. Y ahora para llegar a él, 5 puntos de nuevo, ya que vamos a iniciar abriendo otra arañita. 1, 2, 3, 4, 5. Lazamos el hilo y hacemos aquí el aumento. ¿Ven qué bien? 1, 2. Aquí sí dejamos 2. Y hacemos aquí el aumento.
Y otra vez hay que observar lo que hacemos de este lado, lo hacemos del otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos aquí. Observación en la número 2, acercándonos y saliendo de los aumentos, 5 cadenas en la número 2. 1, 2, 3. Y aquí hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3 también para salir. E igualmente repetimos lo mismo. 3 puntos. Esa es la escala que lleva 3 puntos. Aquí, en la espalda, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí. Y otra observación que he tenido, ya que lo he tejido 3 veces. Cuando tenemos aquí el de 3 puntos, ya comenzamos un nuevo motivo. Cuando ya estamos con los 3 puntos, comenzamos un nuevo motivo. Y dejamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Pasamos el hilo y vamos aquí. Un, dos, tres. Yo cuando hago un patrón por primera vez, practicando un punto o en lápiz, hablo sola, repito y repito y repito como si estuviera explicándoles a ustedes. Y después ya vengo con la explicación como yo quiero o como yo pienso que está bien. Aquí hacemos los 3 puntos porque no a todos les puedo quedar bien, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5 puntos antes de llegar al aumento. Una, 2, 3, 4, 5 y otra vez. 1, 2, 3 y otra vez los 3 puntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 'Aumento completo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aquí volvemos a llegar al centro igualmente, ya terminando la vuelta número 2, casi casi. Y aquí dejamos de una vez la base para la próxima. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí en la parte final igualmente se trata igual que todos. Otra vez, que no olviden, final de la 2. Terminar aquí con igualmente 5 cadenitas. 5 cadenitas.
1, 2, 3, 4, 5. Lo tratamos igual que todos los demás. Venimos aquí y hacemos 1, 2. Y dejamos nada más una cadenita, punto deslizado, y ahora entro aquí y hago 3, 4 cadenas para el futuro, un aumento de una cadenita y hago aquí lo de nuevo, los 3 puntos. ¿Bien? Que me quede más cerradito. Ahora sí, vamos a repetir cada vez 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas hasta que volvamos a montar un aumento importante como este. Yo saco la sisa en una como esta, por eso cuento de 4 en 4. Así que bueno, 1, 2, 3 cadenitas y vamos aquí, punto bajo. Ya estamos comenzando una arañita, 3 cadenitas y ahora hasta aquí. ¿Ven? Aquí no tocamos nada, vamos hasta aquí. Igualmente hacia adelante hasta que cerremos la arañita. 3 puntos, 1, 2, 3 y aquí completamos el este. Solo nos queda aquí un punto. Otra observación, cuando vamos muy avanzados también, para a veces estamos cansados, cuando tenemos aquí un punto, en la hilera que aquí tenemos nada más un punto bajo, aquí tenemos también un punto bajo de inicio. Estamos cerrando el motivo, estamos iniciando el motivo, inicio de motivo, final de motivo, para que llevemos ahí, porque uno a veces se cansa y se confunde y así, o está haciendo 10 cosas a la vez y está con la mente ocupada. 3 puntos y aquí lo tratamos igual. Siempre este punto lo pongo así, para que me quede separadito los cuadritos y que se vean bonitos, que se vean definidos las arañitas bien. ¿Ven? Para que estén unidos ahí, no ponerlos todos sueltos ahí. Aquí 1, 2 y 3 cadenitas y vamos a este con un punto bajo. ¿Ven? 1, 2, 3, 3 para llegar, 3 para salir. Y aquí hacemos el aumento que siempre va a ser el mismo. Él va a ser el mismo hasta unir la sisa. Él es el que va a decir quién es el espacio del brazo y quién es el espacio del frente y la espalda. 1, 2, 3. ¿Vieron qué bonito? Y este hilo es bastante rendidor. Aquí tenemos 3 cadenas y este de 3 puntos tomamos el centro. 1, 2, 3 y otra vez repetimos y repetimos lo mismo. ¿Ven? Aquí tenemos, recuerdan la basecita esta basecita que dejamos aquí de 3 puntos, pues es el inicio de un motivo completo. Precioso. Entonces igualmente 1, 2, 3. No resisto, hilitos sueltos. 1, 2, 3. Y salimos así. ¿Ven? Y ahí tenemos esa basecita de en medio y así vamos creciendo. Siempre, casi siempre, excepto las de las 5, estas bases, casi siempre es 3 para llegar, 3 para salir, 3 para llegar, 3, 3, 3, 3, 3, siempre, y 3 puntos también. Es la canción del 3, 3 y 3 puntos. Esto es fácil. 3 puntos, 3 cadenas, 3 puntos y así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 puntos. Se puede decir que es el punto del 3.
Dos cadenitas, solo este aumento, pues no, ahí tenemos dos cadenas. Si lo quieren hacer mucho más abierto, pueden hacer tres, pero no, no les recomiendo. Tres cadenas. Un, dos, tres. De nuevo. Un, dos, tres. Un, dos, tres y así. Este lado lo repetimos exactamente como hicimos en la espalda. Un, dos, tres. Igualito. Un, dos, tres. Aquí estamos cerrando. El frente es exactito como la espalda, excepto la de que dejé 24 cadenas. ¿Ven? Ve qué rápido que ya lo vamos teniendo. Si queremos un escote grande y talla pequeña, lo tenemos que sacar en la próxima, como 1, 2, 3, 4, 5, como en las 6 por ahí. Rapidísimo. ¿Ven? Bueno, pero aquí yo lo estoy sacando para hacerla mucho más grande. 1, 2, 3. Estamos llegando al final de la 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y lo tratamos igual aquí. Dos puntos. Deslizamos dejando una cadenita. Ahora entramos aquí y hacemos aquí un deslizado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 de nuevo. Y venimos hasta aquí. Antes de él, dentro de él y después de él. Nos quedan 3 puntos. 1, 2, 3 cadenitas. Y avanzamos hacia el frente. Estamos cerrando este medio motivo. Ahora aquí solamente dejamos 1, 2 cadenitas. Pasamos el hilo y vamos del otro lado. Aquí estamos en la número 4. 1, 2, 3, desde aquí hasta aquí. Antes, dentro y después. 1, 2, 3 y este de siempre. 3 para llegar, 3 para salir, excepto el momento que hacemos
el inicio de un motivo más. Un, dos, tres. Uno antes, dentro y después. Un, dos, tres. Y otra vez repetimos lo mismo. Un, dos. Otro lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y así vamos a seguir la vuelta número 4. Una, dos, tres. Sí, sí, sí. Estoy confundida, ¿ve? Saliendo. Con solamente un momento que mire otra cosa, ya hago errores en la cámara. 3 cadenitas y otra vez repetimos lo mismo. Una y otra vez. Una y otra vez. Ya se va notando, ¿verdad? Ya se va notando esa florcita preciosa. Muy bien, aquí estamos entonces en el final de la 4. Vean qué bien. Una, dos, tres. Esta va a estar siempre, casi siempre. Ujú. Buscamos una antes. Entro. Deslizo y una, dos, tres, cuatro. Este va a ser el mismo siempre. Un, dos, tres. Ahora nos quedan cinco. 5 puntos bajos. Un, dos, tres. Y vamos aquí. En donde tenía las 2 cadenas, vamos a hacer solamente un punto. Y salimos. Una, dos, tres. Hasta aquí. Uno antes. Los 3 que están ahí, pues 3 dentro y uno de final. 1, 2, 3 y ya completamos este brazo izquierdo. ¿Ven? Así le vamos a llamar brazo izquierdo. Y el otro es el brazo derecho. Y otra vez saliendo. Con 3 cadenitas. Este está, la 5 está muy rápida. Ya completamos el medio motivo y tenemos ya las mitades abriendo de 2. Ya ahora tenemos 2. En la próxima comenzamos a cerrar como este. Imagínense que esta base de 5 es este. Comenzamos a cerrar. ¿Ven qué bonito? Y aparte de cerrar, les vuelvo a recordar que cuando estamos en la 3, volvemos a hacer base. Ya estaríamos repitiendo en la 5 esta misma.
Ya pasamos el susto. ¿Eh? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Aquí hacemos el susto, digo yo. Esto no es de susto. No se me estresen tejiendo que se les dañan los ojitos. 1, 2, 3. ¿Ven? El tejido no daña los ojitos. Lo que daña los ojitos es el estrés, la tensión. Ellos se estresan también. Los ojitos se estresan también. Y se ponen ahí apachurrados. ¿Ven? La felicidad ayuda para todo. Hasta para ellos. 1, 2, 3. Aquí se lo repito un poquito más rápido porque ya esto lo hemos visto, ¿verdad? 1, 2, 3. Uno antes, 3 dentro y uno al final. 1, 2, 3. Muy encima de este cerrado voy a hacer el abierto. ¿Ven? Mismo pero abierto. Él tiene su poquito estrés cuando vamos uniendo. Ya cuando vamos completando se va formando bien. ¿Ok? Así que bueno, termino la número 5. Nos vemos en la número 6, que sería repitiendo la 2. Muy bien. Final de las 5, inicio de las 6. Ya lo tengo adelantado porque todo esto es igual. Es igual. Subimos aquí con 4 cadenas, 3 puntos. Pero ahora tenemos que hacer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estamos repitiendo la 2. Solamente regresan la mirada a él. ¿Ve? Pero yo les voy a acompañar. Venimos aquí. Yo les voy a acompañar un poquito porque ya estamos para unir el canesú. Sí, ya estamos para unir el canesú. Ahora 1, 2 y 3. Este no lo utilizamos ni antes ni este. Vamos al que sigue. 1, 2 y 3. También este no lo utilizamos. Solamente nos quedan 3. Y recuerden qué pasa cuando tenemos 3. Que estamos cerrando. Estamos abriendo el próximo. ¿Sí? 1, 2, 3. Estamos abriendo el próximo. Aquí, este amigo de 3 es este, para que observen. Este es este, siempre, cuando ya se sella el motivo. Así que 1, 2, 3, 4 y 5. Y salimos. 1, 2, 3. Este no. 1, 2, 3. Repitiendo la 2. 1, 2, 3, 4, 5. Les repito, bajamos la mirada a la primera un poquito, revisamos, revisamos. A veces tejemos rapidísimo. Me reportan que han tejido un vestido en un fin de semana y con hilo delgado. 1, 2, 3, 4, 5. Eso me han dicho seguidoras. Bueno, yo no sé cuántas horas se sientan a tejer, pero hay que descansar los ojitos, ¿verdad? Relajar los ojitos un ratito. Mirar a la distancia en una ventana por alguna parte que vayamos a tejer.
descansar los ojitos y mirar lejos. ¿Ven? Aquí tenemos otra vez esto mismo. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Regresar la mirada a la parte de abajo. Y cuando cerramos el motivo, completando aquí, tenemos uno de cada lado, pero dejando ya una basecita. Entonces, comenzamos con medio motivo, luego 2 motivos y ahora tenemos 3. ¿Ven? Y así vamos creciendo hasta que lleguemos a la sisa. Voy a darles una vueltita, llegamos aquí y comenzamos otra vez para recordar un poquitito. Pero ya creo que, como les repito, simplemente regresamos la mirada un poquito hacia atrás. Bueno, final de las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden las 5 cadenitas antes de cerrar. Y ya tengo aquí avanzadito que comenzamos ¿qué? La canción del 3. Y como les repito, observación. Cuando comenzamos el motivo, ¿ven? También estamos cerrando el otro. 1, 2, 3. Un punto último. Un, dos, tres. Esta es la 3 que estamos repitiendo. Si se les recuerda esta, ¿verdad? Que teníamos esa cancioncita del 3. Y esta parte que les expliqué en la 3. Observación. Cuando estamos iniciando, estamos terminando. Cuando estamos iniciando, estamos terminando, cerrando, abriendo. Y así vamos, ¿ven? Bueno, entonces voy a hacerle un poquito más, que sería como para quedar en esta, no como, es para quedar en esta, porque tenemos 3 de 3 cadenas saliendo, ¿verdad? 3 cadenas, 3 cadenas, 3 cadenas y una de 5. Sigue la canción del 3, ¿verdad? 3 salidas y entradas de 3 cadenas y una del 5, que es haciendo de nuevo, sacando otro motivo. ¿Ven? Aquí tenemos sacando ya 1, 2, 3, 4 y en los brazos 3. Ups. 1, 2, 3, 4 y en los brazos 1, 2 y 3. ¿Ven? Muy bien. Estoy en la hilera, en la vuelta, disculpen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ve? Aunque esté en la 10 es porque estoy adelante, pero nos vamos a regresar en el tiempo un momentito. Okay. Si usted es talla pequeña y de busto mediano, puede sacarla en la 6. Hacer lo que yo voy a hacer y medírsela a ver cómo la siente. Si no, tendría que crecer más hasta sacarlo en la 10. 1, 2, 3, 4, 5, en la 6 o en la 10. ¿Ve? Yo soy talla mediana y me la medí y me gusta. Incluso de busto tenemos 100. Bastante bien. De sisa tenemos 18. Talla cómoda para mediana. Muy bien. Entonces en pantalla les pongo en este momento. Para talla chica en la 6. Para talla mediana en la 10. Para talla grande en la 13. Extra grande en la 17 y extra grande en la 21. Les quedaría bastante grande. Repito, en la pequeña 6, mediana 10
grande 13, extra grande 17 y extra grande en la 21. ¿Ok? Crecemos más hasta quedar en esta parte y lo vamos a sacar. Esto es hilo grueso. Pasamos a las que llevan el hilo delgadito. Esta la he sacado en la 13. Para talla pequeña mediana. Crecen 3 más. A este sí les quedaría mejor porque es más chiquitito. Crecen 3 más. Talla grande, 3 más. Y así van creciendo. Este sí les quedaría más exacto a lo que más o menos crecemos. 1,5 centímetros a 2 por talla. Ese sí quedaría bastante más ya que el hilo es más grueso. ¿Cómo quedamos hasta ahí? Ve qué linda. Es una belleza esta blusita y tiene su brillito. Muy bonito. Bueno, entonces espero haber sido clara con esa parte. Y aquí la vamos a deshacer. ¿Sí ve? Ah, bueno, aquí ya yo les dije, tenemos 100, ¿verdad? Y me lo medí y me gusta, así que vamos a regresarnos, no hay problema. Bueno, la voy a deshacer, deshacer y deshacer hasta aquí que estamos en la número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre de todas maneras se los pongo en pantalla. Estamos en la número 9. Tenemos aquí completo esos dos motivos y 3, 1, 2, 3, que es el que habíamos iniciado antes juntos. ¿Ven? De los brazos. En el frente, 1, 2, 3, 4 completos. Quedamos en la hilera en donde comenzamos. Ya tenemos los 5 puntos y comenzamos a reducir el triángulo. ¿Ven? Entonces vamos a hacer esta misma. Siempre vamos a quedar en esta para hacer las mangas, así como lo he hecho yo. Ustedes pueden decir, no, yo quiero sacarla nada más en la 2 y yo pienso cómo voy a sacar las mangas. Bueno, está bien. Vamos a hacer aquí 1, 2, 3 y 2 puntos. Así. ¿Ven? Ok. Y estando aquí, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenitas. Vamos a sacar la matemática de nuevo en mi mente. Aquí van 2 puntos en el futuro. Luego 1, 2, 3. En el 4 va un punto. 1, 2, 3. En el 4 va otro punto. En el siguiente. Muy bien. Confirmado. Confirmando 11 cadenas. Lazamos el hilo. Lazamos el hilo y vamos del otro lado. De una vez, punto alto. No hay punto bajo aquí. Hacemos 3 puntos y nos van a quedar así. Vea qué mangota, bastante bonita, bastante grande. Y aquí recuerda que nos toca 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y otra vez a repetir como si fuese la hilera número 3 que la hicimos hace unos minutitos. Ahí. Y comenzamos a reducir yo dije triángulo, yo creo que dije antes, ¿verdad? Yo dije triángulo, no es un triángulo, es como un rombo. Ahí vamos, 1, 2, 3, reducimos, vamos ya hacia adentro. Y aquí dejamos base de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué les pareció ahí la partecita de las mangas? Ya van a ver qué bonito para continuar como manga, con manga larga y para continuar hacia abajo también. Muy bien, aquí estoy dejando ya, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y aquí vamos a dejar las 5. Vamos a tener un aumento más. Ya dejamos de hacer aumentos ni en el frente ni en la espalda. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos este último. 1, 2, 3, 4, 5.
solamente 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Cargamos el hilo y ya estamos unidos con esto. Vamos y la ponemos. Nos la ponemos para corroborar. O si la están haciendo para vender, entonces las medidas. Que las medidas sean con la prenda un poquito relajada. No estiremos mucho porque pueda que la cliente va a decir, pues me queda apretada. Entonces, que esté ahí casi que relajada. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ya iba allá haciendo 10 de nuevo. ¿Ven? Pues no. Bueno, llegamos a la marquita rosa igualmente que la espalda. 1, 2, 3, 4 y aquí las 5 que nos queda de frente. 5 motivos completos. ¿Ven? Bueno, aquí que no se olvide. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos aquí en la cadenita número 3 y ya comenzamos a tejer de forma cerrada, sí, igual como lo llevamos, pero diferente, ya que no tenemos esta parte aquí como la llevábamos antes, ¿eh? Entonces aquí me voy a deslizar hasta este punto. Así está bien, ajá, así es. Bueno, 1, 2, 3 y en este siguiente vamos a hacer un punto y en el otro 3 puntos. Vean lo que estamos armando aquí. Tenemos que ir corriendo. Así que 1, 2, 3 y la imaginación que tuve antes fue esta, ¿verdad? Estos 2 puntos aquí, más 1, 2, 3 en el 4, un punto bajo, nada más. Aquí voy a dejar un motivo cerrando y va a quedar más pequeñito que los demás para poder continuar el tejido como lo quiero. 3 cadenas, pasamos el hilo y ahora 1, 2 en el 3 o igual que 1, 2, 3 en el 4, ponemos un punto, 2 y 3. Los monto dentro de la cadena para que no me queden corridos extraños, ¿ok? Estamos aquí con este puntito y 1, 2, 3 de una vez desde aquí. De una vez desde aquí. Entonces volvemos otra vez como si estuviésemos en la hilera, en la vuelta, disculpen, número 3. Esta del 3 es muy importante recordarla porque aquí estamos terminando el motivo, aquí estamos comenzando el motivo. 1, 2, 3. Un consejito si lo quieren hacer exactamente igual, pero que digan, ay, quiero que me quede un poquito más suelta en la parte de abajo. Bueno, cambian por ganchito del 5. Si lo están haciendo con este hilo, disculpen, cambian con el ganchito del 5. ¿Ven? Y ya llegando a la cintura pueden mover a un ganchito menor si pueden manejar bien el hilo con un ganchito menor para que vaya reduciendo, aumentando y reduciendo sin afectar la puntada. 1, 2, 3. Bueno, aquí les llego del otro lado. Tenemos aquí esta partecita del 1, 2, 3. Salimos y va a quedar igual que él. Salimos aquí. Le llamo salir porque estamos abriéndonos, ¿verdad? Y otra vez utilizamos las cadenitas. 2 cadenitas de este lado. 1, 2, 3. Y ahora otra vez. 1, 2, 3 en la 4. Un punto bajo. 1, 2, 3. Igual. 1, 2, 3 en el 4. Punto alto.
y aquí otra vez. Y 1, 2, 3. ¿Vieron qué fácil? ¡Qué belleza! Belleza. ¿Mm? Otra vez y otra vez esta puntada así de belleza. ¿Mm? Bueno, aquí estamos, entonces ya sería la final de la vuelta número 2 después de la axila. Entonces aquí venimos en esta partecita y llegamos hasta aquí. Vea que ya no tenemos más las conchitas y volvemos a deslizar. Volvemos a deslizar, quedando en este puntín. 1, 2, 3 y otra vez. Salimos. En este caso, como ya estamos cerrando, imaginando que estamos en eso, 1, 2, aquí nos quedaría medio, ni medio, porque el medio fue cuando iniciamos, ¿verdad? Que iniciamos con el 5, pero así nos tiene que quedar por la forma que lo he hecho yo. Llegamos aquí ya a esta parte, 1, 2, 3 y otra vez, aquí sí, lo completamos con como el inicio, con 3 y salimos. Bueno, estamos en el final de la 12. Que quedamos con estos 3 puntos, 1, 2, 3 y venimos igualmente hasta aquí y volvemos a deslizar. Cuando estamos abriendo el motivo es deslizando hacia allá. Cuando estamos cerrando es diferente. Ya lo vamos a ver en un... Oh, aquí no tenía que hacer eso, pero bueno, no lo voy a hacer, no es que no tenía que hacer, no lo voy a hacer porque son 2 cadenas. Entramos aquí y vamos del otro lado igualmente. 1, 2, 3 y aquí quedamos ya con 5. Es el máximo. 5 puntos bajos. 1, 2, 3 y otra vez en esta parte. Recuerda, completamos ya el motivo. 1, 2, 3 y otra vez. Esta es la más fácil, yo digo, bueno, la más fácil de recordar. Esos 3, 3, 3 y ese 3 de aquí. Vea, este paso a paso de todo calado ya lo pueden continuar. Pero yo le voy a hacer esta parte y lo vamos a ver también. Ahora, si se les confunde un poquito, también pueden verlo en Tejeres de Guapas, ya lo tiene ella. Yo lo vi hasta después que lo saqué, hasta después que ya la hice y hasta le puse el borde y todo. Mire, esa puntada le gusta mucho a ella. Voy a ver si tiene algo como lo quiero hacer yo, que es todo calado. Y lo encontré en negro, pero ella lo hace en hilo grueso y clarito en el video y muy bien explicado. Tiene algunas excepciones, que es la manga, la une diferente y el inicio un poquito diferente, pero lo demás es el mismo, lo explica clarito, cerquita, con buena luz y todo. Entonces, voy a hacer esto así, aquí cerrado y aquí abierto, bueno, caladito, y vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo muy facilito, muy facilito, porque lo vamos a llevar en escala. 1, 2, 3, punto deslizado. Y aquí no voy a deslizar porque ya vamos a cerrar. No necesitamos ir allá. ¿Ok? 1, 2, 3 y una de separación. Vamos aquí. Voy a dejar 2 de separación, disculpen. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, entonces vamos a dejar ahí. Y aquí ya comenzamos a cerrar el motivo. ¿Ok? 1, 2, 3. Solamente, como vamos a hacerlo así, frente y espalda calada y los lados cerraditos, vamos a poner marquitas. Para recordar nada más. Ya van a ver qué facilito. Vamos a durar un poquito más para explicar esa parte. Voy a poner marquita. Ya este sería el inicio y el final.
Voy a poner marquita aquí para recordar esta parte que va a ser diferente. Y del otro lado, la otra boca manga. En este. Vamos a cerrarlo bonito. Bueno, ya termino esta parte. Ve qué bonito cómo nos acomodamos y así de una vez revisamos. Ay, que se me olvidó decirles eso. Bueno, detallitos para las novatas más que todo. Vamos tejiendo y a veces pasamos las manitas así para revisar. Para revisar. ¿Ok? 3 cadenas. Igualmente estamos cerrando. Ponemos aquí de afuera, de la parte de afuera 2 puntos y aquí unimos 1, 2 en el tercero con un punto deslizado y de una vez 3 cadenas que nos quedan en esta línea, un punto dentro y otro afuera. ¿Ven? Si no fuese ese el caso, aquí tenemos 7 cadenas, ya tenemos que montar esto mismo, pero como yo lo voy a hacer diferente, entonces así. Vamos aquí, 3 puntos, 1, 2, 3. Ya tenemos el que va de un puntito, ¿verdad? A ver, 1, 2, 1, 2, 3. Va a quedar precioso. 1, 2, 3 y ya seguimos lo que ya hemos aprendido porque aquí estamos siguiendo lo mismo, el calado. ¿Ve? Nada más el inicio y el final que les voy a mostrar por la parte esa que llevamos este puntito cerrado. Y ya nos vamos abriendo, abriendo, abriendo y llevando aquí el puntito cerrado. Algo así. ¿Ven? Tenemos aquí este y este y este lo vamos cerrando. Bueno, aquí les llego al final, revisar, ¿verdad? Y final, inicio, final, inicio, que nos quede ahí. Bien. 1, 2 cadenitas que terminamos este aquí. Y vamos a hacer aquí un deslizado. 1, 2, 3, subimos un punto alto más 2 de separación y vamos hasta aquí. Uh 1, 2. Y aquí terminamos de cerrar. 1, 2. Este de arañita. Ven cómo les va quedando estos cerraditos y esto diferente aquí. Y ahora tenemos que 1, 2, 3 seguir con este que va así, porque este sí va calado. 1, 2, 3. Bueno, aquí termino así esta partecita como es, hasta este punto, estos dos, y ya entro aquí en punto cerrado. Y ahora no hago cadena, sino que 1, 2, busco el tercero. Y aquí volvemos a montar 1, 2, 3. Esto es, va a ser lo mismo. 3 puntos, 2 cadenas. Y aquí en esta parte ya otra vez lo que pertenece, pero en este caso como vamos de esta manera, entonces vamos desarrollando así más y más y más. ¿Ok? En la próxima vamos sacando este calado, ya este ya termina y este también, y así se va abriendo. 1, 2, 3, disculpen, y aquí sacamos ya las de 5 puntos
y ya sacamos en un momentito. 1, 2, 3. Y de esto se va a tratar. Vamos así hasta chocar uno con el otro de estos. Este de diferente punto va a llegar a alcanzar a este otro bastante abajo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar de esa forma. Bueno, ven, aquí solo queda de este punto y aquí caladito. Entonces igualmente del otro lado. Es que para jugar con esto está muy bonito. Hay un punto así que va de uno por medio. Va este y este y este. Queda muy bonito también. Así que bueno, aquí tenemos que hacer como nos ha tocado. Igual, 1, 2 cadenitas para dividir. 1, 2 en la tercera. Punto deslizado. 1, 2, 3. 2 de separación. No sé por qué quiero dejar una. Y aquí 1, 2, ya estamos más y más avanzados. 1, 2. Y aquí comenzamos ya a cerrar este punto, este motivo. 1, 2, 3. Recuerda, cuando estamos en la 3 es cuando nos toca abrir otra vez con el de 5 cadenitas el próximo motivo. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Entonces vamos a ir creciendo, es esto. Vamos a ir eliminando motivos hasta hacer el, cuando lleguemos a toparnos, digamos así. ¿Mm? O lo continúan caladito, que ya tienen esta base de cómo lo hicimos antes, ¿verdad? Aquí cerramos, no hacemos 2 cadenas, sino que hacemos 5 cadenas y lo vamos tejiendo igualmente en escala para ir jugando con la parte del punto cerrado. No vamos a tocar cadena, solamente con el punto cerrado. Bueno, a llegar hasta reducir y reducir y reducir hasta el último, que me encanta un montón. Tenemos 43 centímetros. 43 centímetros igual a 17 pulgadas. ¿Ven? Ah, qué belleza, qué belleza. Un detallito. A mí me gustan las cositas así como que reducidas de cintura un poquitín. Entonces, tengo que hacerlo antes. Como ya llegando a la curvita de la cintura, pasamos de 2 cadenas a una cadena y va a reducir bastante. No vamos a afectar exactamente los 3 puntos y eso solamente que nos va a reducir bastante por tener una cadena, ¿ok? O si lo quieren llevar más cerradito. Así que aquí estamos, toda esta parte que hemos tejido aquí directo, por en las mangas vamos a ver el detalle de cómo tejí este, que va avanzando hacia adelante, el blanquito. Y también el acabado de la parte de abajo es como lo comenzamos aquí, ¿verdad? Vamos sacando las arañitas. Vamos haciendo esto nada más aquí 3 veces. Bueno, esta que la termino completamente aquí. Después tejo 1 y 2. Completando esta parte con uno ya aquí. Y luego piquillo en el medio. Piquillo en el medio de 2 cadenitas. Y esos piquitos así que le dejan un acabado muy bonito. ¿Ok? Pero para este voy a hacer, porque él no tiene como que mucha caída, aunque es un hilo bonito y sedosito, no tiene caída como él. Vea qué caída tiene este. ¿Ven? Entonces no queda como que ajustadito el cuerpo bien, no se ve así. Vamos a hacerle un punto de resorte o punto elástico en la parte de abajo y no los voy a contar. Nos vamos a acomodar para todas. Así que aquí mismo vamos a levantar, aquí mismo, sí,
de una vez vamos a levantar 3 cadenitas y vamos al mismo punto. En este caso voy a utilizar el mismo punto por el frente y 2 de estos por detrás. Mismo acabado le vamos a hacer en los puños, en las mangas, y debería de hacerlo en el cuellito un poquito. Vamos a ver cuánto material me queda y cuánto me rinde. Así que así, 2 por el frente y 2 por detrás. Esto va a reducir bastante, bastante. Aparte de ser punto elástico, también estamos saltando estas 2 cadenas que extienden bastante el tejido. Así que bueno, gemeleados, este tipo de punto es múltiplos de 4, pero no los vamos a contar. No vamos a hacer más ni menos. No voy a hacer más yo, a menos que usted quiera hacer punto, punto, punto a punto en punto alto, incluyendo esas 2 cadenitas y hacer después el punto elástico. Yo lo voy a hacer de una vez aquí y va a quedar bien. Ya van a ver que sí. Él es muy amable. Bueno, ya le he dado la vuelta y aquí me queda bien, pero si hay que hacer reducción en caso de otras tallas, se hace reducción. ¿Cómo se hace una reducción? Bueno, tomamos el punto, sacamos la mitad y el otro y sacamos la mitad y convertimos en uno, si así es necesario, ¿verdad? Ya estos dos quedarían en uno, o lo contrario si es del lado del frente. Pero en este caso ha quedado bien. Aquí van 2 por detrás completos. Y ahora, este de puntito de cadena, nos vamos así. Pasamos por detrás con un deslizado, 1, 2, 3, lazamos el hilo y aquí hacemos el que está por el frente y el que está por detrás por detrás. Ya ahora tenemos el orden. Los que van por el frente, punto alto en relieve por el frente, punto alto en relieve por detrás. ¿Ven? Así. De eso se trata. Una y otra vez. Llegamos aquí y hacemos lo mismo. Lo mismo vamos a hacer en las mangas. Ahí le repito un poquito más. Entramos por detrás, volvemos a subir y los que están por el frente y los que están por detrás, por detrás. Cuando es un hilo grueso, normalmente yo hago 5 vueltitas. Si es más delgadito, un poquito más para que se luzca. ¿Ven? Bueno, vamos a dar la vuelta así entonces. Vean qué bonito y cuánto reduce. Reduce un montón. Sí que reduce ese puntito elástico. Ahí tenemos 5 centímetros, 1 centímetro por vuelta. 5 vueltas. ¿Ven? Bueno, llegamos aquí al final. Igualmente este puntito que viene así de cadena y relieve a la vez, igualmente lo vamos a tratar así hasta el final. Y cortamos y vamos para las manguitas. Sacamos de esta manera, ya queda el hilo asegurado y lo ocultamos para atrás cosidito. Me encanta el punto elástico, está muy bonito. Como le da un toquecito. Hace días que no lo hacía ese puntito elástico. Bueno, vamos a hacer las manguitas. Cual sea de las dos voy a elegir este lado. ¿Sí? Estamos de frente. Y entonces aquí voy a elegir este que está acostadito. Y ya van a ver cómo lo llevamos si no hacemos esta puntada, igual que este. Se va avanzando hacia adelante a menos que ustedes quieran cortar el hilo cada vez. ¿Ven? Entonces vamos a poner el hilo en este que nos queda acostadito. ¿Ven? Así. Este nos ha quedado así, ¿recuerdan? Este que nos queda acostado o este, cual sea de los dos, yo voy a utilizar este lado. Aquí vamos a hacer 3 puntitos de una vez. Vamos a dar el hilo.
3 cadenitas, esto lo ocultamos después. Y aquí mismo vamos a hacer 2 puntos más, o sea, nos quedan 3 puntitos. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y venimos uno antes dentro del puntito y del otro lado. Este igualmente lo vamos a cerrar. Ya van a entender un poquito más en un momento. 3 cadenitas y saltamos todo este punto y vamos de nuevo a los que están acostaditos. ¿Ven? A todas nos va a quedar este acostado. No tenemos que voltear el tejido ni nada, ya que todo lo estamos tejiendo de frente. ¿Ok? Ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas que estamos sacando de nuevo una de estas en el orden que llevamos, porque ya aquí tenemos los 5 puntos que dejamos pendiente en las mangas. ¿Ven? Entonces 1, 2 en esta tercera. ¿Ven? Qué bonito. 1, 2, 3. No utilizamos este, ya saben, vamos a este lado. Uh-huh. 1, 2, 3, ya este es conocido, ¿verdad? Cuando estamos reduciendo, el primero es dentro y después aquí este. Aquí tenemos que hacer de nuevo una base para el próximo. 5 puntos y así. Vamos a dar la vueltita, que ya nos vemos del otro lado en un momentito y van a ver qué facilito que nos queda todo. Súper fácil, súper bonito. Tenemos manguitas largas, preciosas. Largas, cortas, o sea, cortas, 3/4 o manga larga. Aquí ya le he dado la vuelta. Estamos de este lado. Y 3 puntos. Y antes de que cerremos, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenitas y ya venimos aquí. Y cada vez vamos a deslizar. Cada vez, sí. Deslizamos 1, 2, 3. En el caso de que este lo estoy iniciando y este lo estamos terminando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí queda pequeñito. Esta arañita va a quedar pequeñita porque así ha quedado. ¿Eh? Para que no quede punto cerrado o algo diferente aquí, así nos va a quedar. Igual lleva la misma forma, excepto que faltan la cantidad de 5 puntos. Así va a quedar. Estamos cerrándolo y este lo estamos comenzando. Entonces un punto, recuerden, cuando estamos con un punto, es aquí también un punto. Terminando y cerrando. 1, 2, 3. Un punto. 1, 2, 3. Y ya, esta la sabemos, ¿verdad? Se está repitiendo lo que hicimos antes abajo. ¿Sí? Es así, 1, 2, 3. Doy la vuelta. Muy bien, aquí doy la vuelta, tengo esas 3 cadenitas y otra vez vamos y volvemos a deslizar. Suavecito, que no quede estresado esa parte ahí. Aquí levantamos y volvemos a entrar. Si ustedes lo quieren más aproximado, más cerquita ahí, que quede más apretadito, podemos avanzar un puntito más aquí al borde
pasa es que no quedaría como tan junto, pero sí podemos hacerlo ahí. 1, 2, 3. Y aquí montamos los 3 puntos para que queden más juntitos. Que se vea bien disimulada esa parte. Y aquí 1, 2 cadenitas, porque ya tenemos esta parte. En hilo más grueso se notan esas diferencias. Ve, aquí queda un poquito más abierto. Aquí queda más unido. Con un deslizadito más, aunque yo lo dejé aquí, todavía no está tan junto como este. ¿Ve? Queda un poquito más abierto. Así que bueno, lo vamos a aproximar un poquitín más para que se disimule mucho más esa parte. Porque recuerde que vamos avanzando. La puntada que les hice abajo iba recta. Pero esta vamos avanzando hacia adelante porque no podemos jugar con las cadenas. ¿Ven? Bueno, aquí volvemos a dar la vuelta, llegamos y volvemos a repetir lo mismo. Deslizo hasta este puntito. A veces la dejamos un poquito ajustada, pero está bien. Ahí nos acomodamos. 1, 2, 3. Y aquí estamos cerrando. Y es que es la forma como vamos a ir avanzando así. 1, 2, 3. Y aquí toca el de 5. Un, dos, tres. Doy la vuelta y ya nos vemos en un momentito, que ya esta la sabemos, ¿verdad? Así. Desde 5, ve que ahora estamos aquí, comenzamos aquí. Y así vamos. ¿Ve? Este no me gusta. Es probable que lo suelto y lo reparo esta partecita aquí. Pero bueno, continúo. Ya nos vemos porque ahora vamos cerrando, que es diferente. Bueno, aquí vuelvo a llegar otra vez y hacemos exactamente lo mismo. Es jugar con esa parte y observar qué es lo que continúa, porque siempre vamos a quedar en estos mismos puntos. Aquí, ¿qué seguimos? Bueno, 1, 2, 3, ya entramos aquí. 1, 2, 3. Este no, vamos a este. 1, 2, 3. De que es la partecita de adentro. Cuando vamos reduciendo. Cerrando. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos ya a montar otra basecita para el próximo motivo. 1, 2, 3. Entonces él se va a ir avanzando hacia adelante porque él juega así. Vemos aquí cómo él avanza, 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 así. ¿Ven? Bueno, estoy desde aquí en la vuelta 32. En la vuelta 32, en la parte donde están los 5 puntitos aquí. Pero eso, esta aquí aparte no es importante, sino es cerrando este y comenzando a hacer estos pequeños detallitos que hago en el borde de la blusita. ¿Ven? Lo comienzo así para que me quede rectecito y después los piquillos. En este caso vamos a hacer todo esto igual, todo, menos el puño que va a ser punto elástico. Y yo aquí en este hago piquito. ¿Ok? Bueno, 50 centímetros. Vuelvo a repetir, 32 vueltas. Comenzamos a hacer un pequeño cambiecito y otro detalle. Desde que comienzo a hacer el cambiecito, que sería aquí,
Este de aquí a aquí hay 7 centímetros. Entonces comenzarlo a hacer como desde aquí, si lo quieren el puño hasta acá. Si lo quieren aquí, entonces lo hacen más atrás, como ustedes lo vean, o a su gusto, ¿verdad? O a como la cliente lo quiere. Entonces ahí tenemos 51 centímetros. Estoy en la vuelta 32. Aquí terminamos en esta de 5. Hago ya estos 3 puntos encima y aquí tengo que ya comenzar a reducir el, eh, la arañita, el rombo. 3, vamos. Aquí hay una pequeñita. 1, 2, 3. Aquí no hacemos el inicio del próximo, si así ustedes lo quieren. Si lo quieren terminar a la mitad está bien también. Y aquí hacemos nada más una cadenita. Una y vamos hasta acá. No 5 ni 2. Lo quiero un poquito más reducido el puño. ¿Ven? Esto así. Y otra vez. 1, 2, 3. Continuamos dando la vuelta. Bueno, aquí damos la vuelta y en lugar de hacer el arco de 5, que fue en donde quedamos pendiente antes, acá abajo, el arco de 5 y unir, vamos a hacer nada más una cadenita y unimos. Si quieren pueden levantar aquí y si no, se puede levantar aquí y hacer una cadenita más. Y si no, entonces vamos a hacer lo mismo que hemos llevado hasta el momento, que es deslizarnos hasta esta partecita y montamos aquí. Me queda siempre un poquito apretado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y aquí, en esta parte, hacemos así. Una cadenita, nada más es lo que quiero llevar. Esta es la parte que quería mostrar. Entramos aquí con un punto y en este otro y una cadenita y salimos. 1, 2, 3. Esto es lo que nos va a quedar tanto en la blusita, en la parte de abajo, que quiero que la hagan y me la publiquen por ahí si la hacen, ¿verdad? Porque está muy bonita. Y esto en los puños también. Bueno, doy la vuelta. Ya casi comenzamos a hacer una reducción para hacer el puño que nos quede un poquito cerrado, que no nos quede tan abierto. Entrar la manita ahí y que nos quede bonito. Ya lo demás es lo mismo que hemos hecho en la parte de abajo. Y le damos la vuelta. Es que es facilito, ¿verdad? Facilito. Igualmente una cadenita y unimos. Y volvemos a deslizar. Y ya ahora quedamos con casi la última antes de comenzar los puños. 1, 2, 3 y aquí estamos en la última. Aquí voy a dejar una cadenita también y vamos del otro lado. Si lo quieren acampanado y no le quieren hacer el puño de esta manera, no se lo hacen. Le hacen las manguitas como se lo hice a esta blusita. Quedan así. Si lo hacen hasta aquí queda como una cierta acampanado bonito. Aquí le doy la vuelta, igualmente una cadenita. Hacemos este punto. No, ya comenzamos el punto de resorte de una vez. Sí, ya le hice la cadenita, está bien. Comenzamos aquí el punto de resorte, entonces vamos a hacer aquí lo mismo que hicimos en la parte de abajo. 1, 2, 3 y el próximo por acá. Las reducciones las voy a dejar por la parte de adentro. Así que vamos a reducir este punto y este otro. ¿Ven? Juntos. Porque lo quiero dejar
un poquito reducido. Y el próximo solito, no vamos a tomar dos, solo vamos a tomar estos tres. Primero estos dos se reducen y uno de ellos. Normal. Ahora por el frente. Y otra vez estos dos en reducción y uno solito. Normal. Y otra vez por el frente. No quiero hacer ese cambio, solamente los que están por detrás. Estos dos y este solito y por el frente. Y así vamos a dar la vuelta, que en la primera es que estamos haciendo esto. En la primera. Estos dos y este. Esto no lo hicimos en la parte de abajo. Si lo quieren hacer más pegado como en la cinturita, puede ser así. ¿Ok? Bueno, doy la vuelta que nos vemos por acá, que hay solo uno que no lo hago para que nos coincidan los múltiplos de 4. Muy bien, todo lo hemos llevado así, ¿verdad? Estos dos reducidos así y el otro solito. Pero esta vez, aquí ya llegando acá para que me coincidan, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer este normal, este también. Así nos va a quedar a todas, ¿verdad? Estos dos no van reducidos. Ahora estos dos por el frente. Y estos dos que quedan aquí por detrás. Entonces tenemos una reducción ahí, no tan grande, pero sí tenemos un poquito. Excepto estos dos al final para que nos acomodemos, que ellos dos tienen que quedar, hay dos que tienen que quedar por detrás. Antes de comenzar la siguiente vuelta y todas las demás. ¿Sí? Entonces ya estamos igual que en la parte de abajo, los que están por detrás, y los que están por el frente, por el frente. Vea qué bonito que queda. Me encanta. Aquí tiene 6. Tengo que hacer una más del otro lado, porque había hecho 5. Y bueno, casi le hago 7, pero no me alcanzó el material porque quería terminarlo todo. Me gusta estar dejando poquitos ahí guardados. Entonces aquí terminamos igualmente y terminamos con un deslizado. Cortamos y con las manguitas estamos listos. Vamos al cuello, que es completamente opcional. Vamos a hacer las dos formas, que esta es la espalda. Y lo voy a comenzar aquí. Voy a poner el hilo. Un poquito que me había sobrado aquí antes. Este material estaría bien para una talla grande. Sería suficiente. Así que bueno, vamos a ponerlo en este centro aquí. Y vamos a hacer punto alto porque no tenemos la base para hacer el punto de resorte. Bueno, aquí tenemos estos tres cadenitas. Y aquí tenemos que, aquí nos quedan, ¿verdad? 3 cadenitas. También yo voy a hacer nada más 2 puntos. Y un punto en cada uno de estos. Sí, un punto en cada uno. En donde hay 3 cadenitas voy a hacer nada más 2. Quiero que me reduzca un poquito hacia adentro. Un poquito, ¿verdad? Aquí donde tenemos 3, estas partes, hacemos nada más 2 puntos. Aquí tenemos el aumento. Vamos a hacer 2 puntillos. Y vamos del otro lado, también 2 puntos. Y otra vez llegamos aquí y así. Aquí no voy a saltar porque quiero que me quede parejo. Bueno, ya lo he tejido así como les indiqué. En estas partes 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos y todos los demás sí. Y así en las esquinas. Y me ha quedado bien. No los he contado, pero sí los conté así. Porque yo soy así como dijo Mimi, lo fui tejiendo y ve. Entonces eso quedan por el frente 2, 2 por detrás, 2 por el frente, 2 por detrás, 2 por el frente y así me fui. Ahí se los pongo en pantalla ya después. Ahora ya
lo tengo así. Estos dos por el frente. Ah, y un detallito. Si lo han tejido en hilo un poquito más delgadito que este, les recomiendo en este momento irlo a pasar por su cabeza. Intentar entrarlo por su cabeza, que no le quede tan apretado. Si es así, entonces hacen unos puntitos más en esta parte que me los he saltado. ¿Ven? Aquí. Para que les quede un poquito más holgadito. Si lo quieren hacer cuello plástico. Entonces, esa preguntita podría estar por ahí. Normal, ¿verdad? Bueno, aquí está esto tan bonito como ver bailar una buena bachata, un buen bolero. ¿Ve cómo se le hacen los ojitos a uno solo viendo? Yo no sé bailar, no sé bailar. Qué latina más maluca. Vean qué bien que me quedó. Ahí les pongo en pantalla los puntitos que ahora me queda más fácil porque los cuento en pares. Es que así es, ideas crocheritas, un caso perdido. ¿Ve? Un caso perdido. No me gusta contar puntos. Porque 1, 2, 3, 4. Ah, no, 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 no. A veces tengo que hacerlo. Pero bueno, aquí me queda más fácil porque cuento ya de 2, 4, 6, 8, 10 y así me voy contando más facilito. Ya les dije que se los pongo en la pantalla con todo gusto. Bueno, aquí estoy. 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Y terminamos así. Queda bien bonito. Solo los puños le hice una más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero sí la de abajo 5. Y aquí también 5. Que queden iguales. Bueno, a la blanca voy a dejar este de fondo ya que es blanco para tener un mejor fondo. A la blanca le voy a hacer un bordecito de punto bajo y piquitos. En donde hay puntos aquí rellenando las cadenitas, ahí le voy a hacer piquito como para hacer un poquito más similar a lo que hemos hecho aquí. Aquí yo voy en punto bajo y hago piquito en el centro de 2 cadenitas, un piquito muy pequeñito. Aquí mismo vamos a hacerle de una vez un piquito. Vamos a hacer 1, 2 y voy a hacer, por ser la primera vez, 3 cadenitas y vamos al mismo punto y voy a dejar ese hilito ahí. Y vea qué finito que es. Ustedes no saben, yo tejí esto por bastante tiempo. Aquí hay 3 cadenitas, voy a dejar 4 puntos bajos. Sé que suena más, pero necesito aquí, esto lo voy a limpiar en un momento. 1, 2, 3, 4 puntitos. Ya entramos aquí y hacemos 1, 2. En el tercero voy a hacer un piquito. 1, 2 cadenitas y venimos en esta partecita como si vamos a hacer un ojito. Y hacemos un piquito y seguimos tejiendo. 1, 2 y aquí rellenamos con 4 para que nos quede bien tapado el hilito. Y en este puntito vamos a hacer un piquito en cada parte así. 1, 2. Es súper fino, delicado, pero deja un acabado precioso y una caída lindísima. Volvemos a hacer 4 y volvemos a repetir aquí lo mismo. En el tercero hacemos un piquito y volvemos a repetir. Bueno, así le vamos a dar la vueltita entonces, haciendo un poquito de piquillo ahí acabado. Damos la vuelta, llegamos acá entonces, un ganchito de 1.5, un ganchito del 2, incluso del 3 podemos tejerlo, ¿ve? Bueno, doy la vuelta entonces.
Aquí le doy la vueltita completa, 4 puntos, solo para dejarlo un poquito más. Y aquí llegamos en donde yo hice el piquillo, el primer piquillo, que ya lo limpié. Hacemos un punto de cierre y estamos listos con esta prenda. Y también estoy lista para modelar las dos. ¿Cómo me les fue con el final de los bordecitos? Y ustedes me dicen ahí también, con un comentario me voy a dar cuenta cómo, cuál o si hicieron las dos. ¿Ven? ¿Cuál de las dos se van a decidir? O si hicieron las dos, porque este es más lentito para tejerlo, pero es tan delicioso y vale la pena tenerlo por ahí, muy bonito, en esas manguitas como nos quedan acabado ahí, los piquitos que ponemos aquí, y lo del cuellito que les he explicado, allá un poquito de piquillo para mostrar un acabado, y el verde que me encanta. Este ya tiene un novio por ahí que lo quiere. ¿Ven? Está bellísimo, pero yo lo quiero para mí. Probable que lo vuelva a repetir, tal vez en otro tono que la persona quiera. ¿Ven? Qué belleza. Cómo nos queda el bordecito de abajo, cómo nos queda esta parte aquí y lo fácil que es, ¿verdad? Por división de una vez de la parte de las mangas, espalda y frente. Y opcional el cuello. Se los dejé de último. Se podía sacar el cuello primero y luego continuar, ¿verdad? Sacar el cuello pensando una vez los múltiplos de 12 y comenzar la puntada desde el cuello. Pero así yo creo que queda mejor porque hay opción de quitarlo o no. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos en la próxima. Primero Dios, muchísimas gracias por llegar hasta acá y muchísimas gracias por comentar y ser parte de esta comunidad de ideas crocheritas también. Nos vemos. Entonces, ¿qué les pareció este vestidito con esa blusa? ¿Sí ven qué bonito? Porque él es bien caladito. O este suétercito que lo ponemos así preciosísimo, con jeans, con falda, como lo quieran poner. Con faldas de jeans se vería lindísimo también. Ahí me indican en qué color lo han hecho. No tienen que elegir exactamente este color, porque yo me lo imaginaba también en rojo, preciosísimo. Blanco ya lo tenemos, que es todo el calado. Grueso o delgado, ustedes deciden. Ya al inicio les dejé de cómo dividir las partes de la espalda, brazos y todo eso. Así que mis amores, muchísimas gracias y sigo aquí esperando que ya casi llega el momento de los 200,000 suscriptores y eso me tiene muy feliz. Vamos a hacer algún día en vivo. Así que bendiciones, chao.